Norma Oficial Mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Identificación, análisis y prevención. Su objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Pero, ¿en dónde se aplica esta norma? El campo de aplicación de esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Sin embargo, las disposiciones de esta norma aplican de acuerdo con el número de trabajadores que laboren en el centro de trabajo. Existen 3 categorías. Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. Centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores. Centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. Los centros de trabajo, de acuerdo con el tamaño, tienen las obligaciones siguientes. Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. Establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención. Difundir y proporcionar información a los trabajadores. Centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores. Establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial. Adoptar las medidas y acciones de control. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial. Difundir y proporcionar la información a los trabajadores. Llevar registros de resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, de las evaluaciones del entorno organizacional, medidas de control adoptadas y trabajadores a los que se les practicó exámenes médicos. Centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. Establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Evaluar el entorno organizacional. Adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial. Adoptar las medidas y acciones de control. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial. Difundir y proporcionar información a los trabajadores. Llevar los registros de resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, evaluaciones del entorno organizacional, medidas de control adoptadas y trabajadores a los que se les practicó exámenes médicos. La política de prevención de riesgos psicosociales es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente, y la mejora continua de las condiciones de trabajo. ¿Qué debe contener esta política? En relación con el liderazgo y las relaciones en el trabajo, deberán incluir acciones para el manejo de conflictos en el trabajo,
lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto, mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o gerentes y trabajadores, así como entre los trabajadores. Establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores para la atención de los problemas que impiden o limiten el desarrollo de su trabajo. Capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales favorables. Respecto a las cargas de trabajo, deberán contener revisión y supervisión sobre la distribución de la carga de trabajo, actividades para planificar el trabajo, instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades. En lo que se refiere al control de trabajo, deberán comprender actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización de su trabajo, acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo por parte de los trabajadores y el patrón, reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora. En lo relativo al apoyo social, deberán incluir actividades que permitan establecer relaciones entre los trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para que puedan obtener apoyo los unos de los otros. Realizar reuniones periódicas, semestrales o anuales, de seguimiento a las actividades establecidas para el apoyo social. Promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. En relación con el equilibrio en la relación trabajo-familia, contemplar acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo, cuando las condiciones del trabajo lo permitan. Lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal de Trabajo. Apoyos a los trabajadores, de manera que puedan atender emergencias familiares, mismas que el trabajador tendrá que comprobar. Promoción de actividades de integración familiar en el trabajo, previo acuerdo con los trabajadores. Respecto al reconocimiento en el trabajo, deberán contar con mecanismos que permitan reconocer el desempeño sobresaliente, superior al esperado, de los trabajadores. Difundir los logros de los trabajadores sobresalientes. En su caso, expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo. En lo que se refiere a la prevención de la violencia laboral, se deberá difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral. Establecer procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con la violencia laboral. Informar sobre la forma en que se deben denunciar actos de violencia laboral. En relación con la información y comunicación que se proporciona a los trabajadores, se deberá promover que el patrón, supervisor o jefe inmediato se comuniquen de forma directa y con frecuencia con los trabajadores sobre cualquier problema que impida o retrase el desarrollo del trabajo. Los cambios en la organización o en las condiciones de trabajo se difundan entre los trabajadores. Los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la solución de los problemas o la mejora de condiciones de su trabajo que permitan mejorar su desempeño. Respecto a la capacitación y adiestramiento que se proporcione a los trabajadores, se deberá cumplir con analizar la relación capacitación-tareas encomendadas, dar oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación conforme a sus actividades. Realizar una detección de necesidades de capacitación al menos cada 2 años e integrar sus resultados en el programa de capacitación. La evaluación del entorno organizacional favorable deberá comprender los elementos siguientes: el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, la participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares, la evaluación y el reconocimiento del desempeño.
Las acciones de control solo se deben aplicar cuando el resultado de las evaluaciones determine la necesidad de desarrollar acciones de control. De ser el caso, dichas acciones se deberán implementar a través de un programa. ¿Cómo se identifica a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos? En este caso, existen dos posibilidades. Una es el caso de que el centro de trabajo cuente con la información pertinente sobre dichos trabajadores. En el caso de que el centro de trabajo no cuente con dicha información o ésta no sea confiable, tendrá que aplicar la guía referencial 1 a todos los trabajadores. ¿Cuándo se deben practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores? 1. Que se compruebe la exposición del trabajador a violencia laboral y o a los factores de riesgo psicosocial. 2. Que existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a la salud del trabajador. La norma establece obligaciones para los trabajadores, que son el complemento de las obligaciones patronales. Estas obligaciones son: observar las medidas de prevención y, en su caso, de control que dispone esta norma. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral. Someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas.